Voces que forman parte de la noticia. Ya tenemos en el contacto telefónico para avanzar en el análisis de lo que ha ocurrido desde las primeras horas de esta mañana, el decreto firmado por el presidente y puesto en vigor ya para la disolución de la Asamblea Nacional, conocido comúnmente como muerte cruzada, porque también implica la salida del presidente de la República. ¿Cómo será el paso a paso de esta decisión y su aplicación? Se lo preguntamos hoy al constitucionalista Hugo Landívar, que nos acompaña ya en el contacto telefónico. Doctor Landívar, buenos días, bienvenido. Buenos días. Tenemos alguna complicación en el audio, doctor Landívar. No sé si nos puede escuchar allí de mejor manera. Muy bien, todos. Gracias por la invitación. Muy buenos días, doctor Landívar. Le decía, ¿qué es lo primero que ocurre ahora luego de que se ha dado a conocer la ejecutoria del decreto presidencial de disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Lasso? Bueno, este decreto 171 tiene que ser acatado inmediatamente y los señores de la Asamblea no van a poder ingresar. Como vemos, la Asamblea ya está coordinada por los señores policías y militares. Y escuchaba también que quieren presentar algunas acciones de inconstitucionalidad que para mí no cabe, ya que el artículo 148 de la Constitución es bien claro cuando es al juicio del presidente por la causal de grave crisis política y conmoción interna que no necesita pasar por un examen en la Corte Constitucional. Es a su juicio, como lo dice el artículo. Por tanto, estamos escuchando y vemos algunas personas o algunos asambleístas que pretenden presentar estas acciones, que están en su derecho de hacerlo, pero no va a pasar ni una. En esa línea, doctor Landívar, lo que viene a continuación es que el presidente empiece a gobernar por decretos, pero ¿hay limitaciones en cuanto a esa emisión de decretos? ¿Hasta dónde el presidente de la República tendrá acción o campo de acción para poder ejercer su mandato? Gracias por la pregunta. El mismo artículo 148, en el inciso final, en el último párrafo, dice: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica, tal y como lo ha hecho el día de hoy. Luego de firmar el decreto de la muerte cruzada, ha firmado un decreto de ley económica urgente que solo ha pasado a la Corte Constitucional para su respectivo dictamen. No el decreto de la muerte cruzada, sino el decreto de la ley económica urgente, y así va a ser hasta que hayan elecciones nuevas, ¿no? No hay ninguna limitación, doctor Landívar, es decir, en algunas temáticas el presidente podría tener alguna restricción. Bueno, la Corte Constitucional es posible que en algún dictamen de ellos digan exactamente qué clases de decretos existen. Acordémonos que esta figura fue creada en el 2008 y casi no existe en ningún otro país. Entonces, fue creada casualmente fue creada por el Correato para tratar de mantenerse los 300 años, lo he dicho muchas veces, y para tratar de hacer asustar una función a la otra. Ahora que se lleva a cabo, este último párrafo es muy claro, le queda a la Corte Constitucional solamente revisar los decretos de ley económica urgente. En cuanto a su pregunta, si existe algún otro decreto, tendrá la Corte Constitucional indicar si es factible o no. Pero para mí los demás decretos son normales de una presidencia, de un ejecutivo. Pero los de ley económica urgente, que son los que tiene que hacer en este momento, tienen que pasar por el dictamen de la Corte Constitucional. Es una especie de cogobierno, doctor Landívar, lo que tendrá la Corte Constitucional, conociendo que desde el análisis de algunas voces muy respetadas, la Corte tiene algún tinte político ya a esta hora. Bueno, lo podrá tener el tinte político, lo hemos visto en la admisibilidad que hicieron para el mismo juicio político, pero en cuanto a esto, lo que van a tratar es solamente los decretos económicos urgentes, y lo vuelvo a repetir, nada más. He escuchado y he visto entrevistas esta mañana que pretenden llevar este decreto para declarar la inconstitucionalidad del decreto de muerte cruzada, lo cual no es admisible, por lo cual acabo de leer el artículo 148 de la Constitución, que es clarísimo, que es a su juicio del señor presidente
Y esta causal de grave crisis política y conmoción interna, no dice o, es sin dictamen previo de la Corte Constitucional, es a criterio de él y está motivado en el decreto. Por lo tanto, el señor presidente está en todo su derecho de haberlo hecho. Y la asamblea tiene que estar cerrada con un candado y no entrar absolutamente nadie, nada más que las personas que tienen que hacer la limpieza. Si los señores asambleístas pretenden reunirse en otro lugar, será para algún almuerzo, será para conversar, pero para nada más. Ya perdieron la calidad de asambleístas. Doctor Landívar, ¿qué viene ahora? El presidente ha dicho que deberá convocar a elecciones. ¿Cómo viene un poco el proceso electoral durante los siguientes meses? Bueno, el mismo artículo 148 indica que en un plazo máximo de 7 días, contados desde hoy, la publicación del decreto, una vez que se publica el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral convocará a una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Por eso se llama cruzada, porque se va el señor presidente y se van los señores asambleístas. Entonces, tiene el CNE que convocar a estas nuevas elecciones. Durante el periodo de 6 meses que está corriendo, porque lo que se ha dicho es que el presidente Lasso gobernará aproximadamente 6 meses vía decreto. Correcto. Y el CNE tocará ellos indicar la fecha oportuna que darán para las nuevas elecciones. Entonces, el nuevo presidente y los nuevos asambleístas serán solamente por el periodo que falte por concluir este gobierno. Correcto, y eso hay que clarificar y también ratificar. La elección de la nueva asamblea que ocurrirá más o menos dentro de 6 meses y la nueva elección presidencial, es decir, el nuevo presidente y vicepresidente de la República estarán en funciones solo por el tiempo que le restaba al presidente Guillermo Lasso. A propósito de eso... Y adicionalmente a eso, Carlitos, no es contabilizada esa elección. Por ejemplo, si un candidato gana la presidencia, puede reelegirse 2 veces más. Este año y meses no es considerado como una elección completa. En efecto, y así estamos en una línea adecuada, doctor Landívar, ¿correcto? Es correcto lo que acabas de decir, Carlos. Guillermo, buen día. Buenos días. Efectivamente, es así. Solamente gobernará por lo que resta del gobierno del señor Lasso, y de ahí vendrán elecciones normales y corrientes nuevamente, e incluso el mismo presidente Lasso podría postularse y no se toma como una reelección. Es una línea complicada porque vamos a estar inmersos en un ambiente electoral aproximadamente durante 2 años, más o menos, Hugo. Es correcto, así es un gasto que hay que hacer, pero a veces toca, porque realmente lo que hemos visto, y yo lo he dicho en varias entrevistas, lo que hemos visto en este juicio político lleno de cuestiones burdas realmente, sin pruebas, y faltando y pisoteando la Constitución es lo que ha llevado a esto, porque no puede ser que hayan continuado sin un informe motivado, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lo hayan hecho en base a una resolución. E incluso ayer, cuando la señora Veloz, estaba interpelando, teníamos una música de fondo de la película del Padrino. Me pareció una falta de respeto total, y que el presidente no haya dicho nada. Eso no puede ser. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, el lugar donde se hacen las leyes y donde se puede interpelar a un presidente. Hay que guardar el respeto. Pero bueno, eso de ahí puede ser algo, digamos, no tan importante, pero lo importante era lo del proceso como tal, que estaba lleno de vicios al debido proceso. No puede ser. Entonces, esta es la consecuencia de los malos actos de los señores asambleístas, y espero que ojalá algún día se pueda reformar el artículo 119 de la Constitución sobre los requisitos para ser asambleísta. No es posible que para ser asambleísta en el Ecuador tenga que tener 18 años, ser ecuatoriano y estar en el goce de los derechos políticos. No es posible. Tenemos que tener ahí personas preparadas para hacer leyes, para fiscalizar y para realizar todas sus funciones. Estimado Guillermo. Queremos agradecer al doctor Hugo Landívar, él es constitucionalista, y hemos analizado estos minutos lo que ocurrirá luego del anuncio, la aplicación del decreto ejecutivo que disuelve la Asamblea Nacional. Como lo hemos dicho anteriormente, hoy es un día histórico, 17 de mayo, el día en que se aplica el articulado que permite al presidente de la República disolver el Parlamento, permanecer en funciones en un tiempo aproximado de 6 meses
y evidentemente dar paso a una sucesión presidencial que en este caso, como lo ha dicho Hugo Landívar, también le da opción al propio mandatario Guillermo Lasso de volver a candidatizarse. Son las 8 de la mañana y 22 minutos.